pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Que traemos sobre el orden de la salvación o el ordo salutis. Espero que no se le vaya a olvidar, al final hay un examen que me diga el orden de la salvación. Ese día no vengo yo. El problema es que si usted no se sabe el orden de la salvación, no entra al cielo. ¿Qué tal que así fuera, no? Pero hermano, ese es el orden aplicado a nuestras vidas. Amén. Que hemos visto que así está en la palabra, y comenzamos a decir que necesariamente no es un orden cronológico, sino más bien es un orden lógico. ¿Por qué no un orden cronológico? Porque hay ciertas verdades de este orden que no son así, casi que suceden al mismo tiempo. Entonces, hermano, lo que es el llamamiento interno, lo que es la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la misma santificación que vamos a ver ahora, eso casi que ocurre ahí al mismo tiempo. Entonces por eso no se puede decir que es cronológico. Usted no lo va a encontrar que uno va en la Biblia, uno va primero que otro, pero más bien un orden lógico. Es lo que tratamos de ver. Este es un orden lógico, o sea, donde nosotros decimos lógicamente se espera que vaya así primero. Es lo que estamos tratando de ver. Entonces hasta aquí hemos visto Dios es el autor de la salvación de principio a fin. Dios es el que sostiene la salvación, Dios es el que nos sostiene a nosotros. Por eso usted cuando va a mirar allá Juan capítulo 10 versículo 28 29, ¿qué es lo que dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor y las tiene en su mano y yo las tengo en la mano, por eso nunca perecerán. Porque la salvación es de Dios. Teológicamente los términos sinergista y monergista, o sea, nosotros somos monergista, mono uno de Dios, salvación únicamente de Dios. Sinergista, la palabra donde es compartida con Dios, o sea, el hombre la comparte. Entonces es lo que estamos tratando de ver. Cuando miramos el orden de la salvación, no queremos ser sinergistas para nada, que es lo que tiene la mayoría de las iglesias hoy día, que están diciendo, sí, la salvación es de Dios, pero el hombre coopera con Dios para la salvación. Y hay un grupo de la iglesia que dice, sí creemos en la predestinación, pero por el previo conocimiento. ¿Qué es esto? Que Dios vio en la historia, en el futuro, y Él vio que fulano de tal iba a creer, y por eso lo eligió. Entonces, si es así, la predestinación sería por obras. Porque entonces Dios escoge porque ve. No, es que Dios vio que tenía fe. Entonces hay gente que dice, es cierto, la salvación es de Dios, pero yo aporto mi fe, yo aporto mi arrepentimiento. No, porque entonces sería sinergista. Y la salvación es monergista, somos monergistas, solo Dios. Ahora, cuando usted me ve a mí creyendo, y yo lo veo a usted creyendo, lo veo arrepintiéndose, es que esos son los medios también escogidos por Dios para aplicarme la salvación. O sea, yo creo porque Dios me dio la fe, yo me arrepiento porque Dios me dio la capacidad de arrepentirme, pero es Dios el que está operando todo el tiempo. Y habíamos visto, por lo menos, hermano, hay estos partes del orden de la salvación donde tú y yo digamos que somos activos, pero en la mayor parte somos pasivos. ¿Qué quiere decir? Tú y yo no aportamos nada. Pero ¿dónde yo soy activo? En la conversión, en el arrepentimiento y en la fe. Pero hemos visto que en la adopción, o la justificación y la adopción, nada. Pero ahora vamos a ver dos puntos más que sí somos nosotros activos, que es la santificación y la perseverancia de los santos. Entonces hoy vamos a ver esa parte que Dios me deja a mí como un medio para preservar, digamos que la salvación, para mantenerme, pero es el área de la santificación. No está en el texto clave que es Romanos 8, 29 al 30, porque pasa
de la justificación salta a la glorificación. Pero ahí hay tres cosas, bueno, yo traigo dos nomás: santificación, perseverancia, pero otros meten antes de la santificación la unión con Cristo. El asunto es que Cristo está en todo esto, ahí está. Pero bueno, pudiéramos meter la unión con Cristo, pero sino que es que no lo vamos a mirar allá. Yo voy a hablar de la unión con Cristo por lo menos durante un mes, de pronto en enero, no sé, vamos a mirar. La parte de la santificación, entonces, es una obra de Dios, como lo vamos a ver acá, pero el hombre ahí es activo. O sea, yo debo santificarme en el orden de la salvación. Otra vez, el orden de la salvación, ¿por qué? Porque desde el previo conocimiento hasta la glorificación, todo eso tiene que ver con la salvación. Si yo no puedo llevar la salvación solamente como la llevan muchos: ah, no, hago una oración de fe, usted ya creyó y ya, y se quedó ahí. No. La salvación implica todo esto. ¿Qué quiere decir, hermano? Y es muy importante que usted lo entienda, que si Dios desde antes de la fundación del mundo me amó, eso quiere decir que Él me predestinó. Por lo tanto, Él me llama, con un llamamiento general, pero interno. Eso quiere decir que Él me regenera, me da una nueva vida. Eso sí o sí significa que yo tengo fe y me arrepiento, o sea, es la conversión. Y eso me tiene que llevar sí o sí, hermano, a que yo soy justificado delante de Dios. Y eso me lleva a que Dios me adopte a mí. Y eso me tiene que llevar a que yo camine en santidad. Y eso me tiene que llevar a perseverar en la salvación hasta el final. Y eso termina en mi glorificación. O sea que la salvación es de Dios. Ahora, si por alguna razón alguien entra a la iglesia pero no es santo, alguien entra a la iglesia pero no persevera, eso indica que él no fue amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la salvación no se pierde. Alguien dice: no, pero es que se perdió. Él fue creyente 40 años en la iglesia y murió borracho. Él se perdió. No, si alguien se pierde, él no se perdió, él nunca fue. Estuvo en la iglesia pero nunca fue. Que ese es el gran peligro que se tiene. Entonces, en esto de la santificación tengo 5 puntos. Ay, yo no sé cómo, porque hay 20 citas ahí. Algunas las menciono nomás, pero por lo menos quiero hablarle. Número 1, voy a hablar hoy de definición de la santificación. Bueno, eso es lo más sencillo. Ser santo es ser apartado, separado. Pero en la regeneración y por el Espíritu Santo fuimos separados del pecado y del diablo, ahora para ser hechos uno con Cristo. Pudiéramos definir así la santificación. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, o sea, por la aplicación de la obra redentora de Cristo en la cruz en nosotros, fuimos separados del pecado, separados del diablo y unidos a Cristo. Esa es santificación, unidos a Cristo. Es lo que vamos a mirar. 1 Corintios 1:9. Vamos a ver a qué citas alcanzo a llegar. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados ¿a qué? A la comunión, a la comunión. Y el 17, 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No, te dice que el que se une a una mujer o a una ramera es uno con ella. Pero luego dice: pero el que se une a Cristo es uno con él. Entonces, santificación es separarme del pecado, separarme del diablo, pero estar unido a Cristo. Por eso, hermano, quien es regenerado por el Espíritu Santo, es imposible que no sea santo. Es imposible. Por eso, cuando yo hablaba de la justificación, le decía, muchas veces la gente ve la justificación y dicen esto: ah, Cristo ya llevó mi pecado, ya me perdonó, ya en mí no hay pecado, así que yo puedo vivir como quiero. Eso es ignorar el orden de la salvación. Creo que no recuerdo quién era, si era un puritano, que él decía: Señor, ayúdame a entender que la justificación y la santificación van unidas, van ligadas, que si yo soy justo, yo soy santo. Ayúdame a comprender eso, porque mucha gente cree: ah, no, yo ya soy salvo, ya soy justo, ya, entonces yo puedo hacer lo que quiero, porque como ya soy salvo,
Y ahí le la famosa palabra salvo, siempre salvo, ¿no? Entonces, como ya soy salvo, yo puedo vivir como quiero. No, hermanos, eso no se enseña acá. Se enseña acá que si usted ya es salvo y es justo, obviamente eso lo va a llevar a la santificación, porque soy salvo del pecado. Entonces, si yo soy salvo, pero vivo en pecado, yo no soy salvo del pecado. Si yo soy salvo del diablo, pero estoy con el diablo, entonces yo no soy realmente salvo. Quien es salvo del pecado, ahora está libre del pecado. Quien es salvo de Satanás, ahora está libre del poder de Satanás. Otra parte de la definición es que así, que la santificación es el crecimiento espiritual del creyente para ser como Cristo, para ser conforme a su imagen. Y es el texto que tenemos en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahí está la clave. ¿Para qué? Nos predestinó para ser, note la palabra, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Entonces, la predestinación es para que yo sea conforme a la imagen de Cristo, para que yo sea como Cristo. Y en el mismo Efesios 1, no lo leo porque ya los hemos leído, 1, 4 y 5 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios también dice que, Efesios 5:25 dice que Él nos lavó, 5:26 nos lavó por la palabra para presentarse a sí mismo a la iglesia, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ¿qué es ser santo? Es ser como Cristo. No vayamos más lejos. Ser santo es ser como Cristo. Es ser conforme a la imagen de Cristo. En 1 Corintios 15, 47 al 49, usted lee después allá y dice que así como hemos traído la imagen del primer Adán, y por eso nosotros somos pecadores y cometemos los pecados, pero dice también traeremos la imagen del postrer Adán. Habla de la imagen. Entonces, la imagen del primer Adán es una imagen caída, deteriorada, putrefacta, pecaminosa, que lo único que nos lleva es a pecar. Pero la imagen del segundo Adán es una imagen pura, perfecta, que es donde el Señor quiere que seamos así. Amén. ¿Y por qué ser santos? Porque todavía tú no tienes la imagen de Cristo. La estamos teniendo. Amén. La estamos teniendo. Por eso el mismo Efesios 4 dice que el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de un varón perfecto conforme a Cristo, que es la cabeza, donde todo el cuerpo, dice luego, es nutrido por la misma palabra de Dios. Esto indica entonces que el pecado ha quedado desplazado o sin poder en el creyente. Ya no somos esclavos del pecado para obedecerlos. Esto es muy importante y eso está en Romanos. Yo creo que lo leamos. Romanos capítulo 6. Vuelvo y digo, esto indica que el pecado ha sido desplazado del creyente y que ya no tiene poder en el creyente. Ya no somos esclavos del pecado para obedecerlos. Miren, hermano, lo que le voy a decir antes de leer. Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú y yo somos libres del pecado como para obedecerlo. O sea, el impío es esclavo del pecado. Por eso el impío no puede más que pecar. ¿Ven? Tú y yo no somos esclavos del pecado. Por eso tú y yo podemos decidir ser santo o caer en pecado. ¿Ven la diferencia? Vuelvo y se lo explico. El impío, lo único que puede es pecar. Al impío se le presenta una oportunidad de fornicar y fornica, o adulterar y adultera. El creyente se le presenta la oportunidad, pero él puede tomar la decisión. Como él no es esclavo del pecado, él puede tomar la decisión, no, y camina en santidad. O voluntariamente él puede caer en el pecado. Pero si él cae en el pecado, no es porque es esclavo del pecado, sino porque él voluntariamente lo hizo. Amén. Yo quiero que entienda eso. El impío peca porque es impío. Nosotros pecamos por ignorancia, por debilidad o porque queremos. Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Amén. Amén. En un sentido, hermanos, estamos en la posición de Adán y Eva. Adán y Eva estaba en el libre albedrío. Adán y Eva, él no era esclavo del pecado. Él podía comer del árbol de la vida y vivir para siempre, o él podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio esa capacidad.
Pero cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, toda la raza humana queda bajo ese pecado. Y esclavos del pecado, y esclavos del diablo. Y el pecado por aquí sí, Señor, por aquí sí, Señor, sí, y a todos ahora esclavos. Pero ahora que el Señor nos hizo libres, si el Hijo libertar, estaréis verdaderamente libres, pasamos nosotros a la libertad, ya no somos esclavos de Satanás ni del pecado. Ahora Satanás nos tienta con el pecado, pero tú decides y yo decido si peco o no. Amén. Así que soy responsable. Y ahí es donde entra la santidad. Quería que miráramos Romanos capítulo 6 porque me parece que es muy bueno, lo voy a leerlo. Versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si murió el pecado, ¿por qué voy a vivir en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí está, fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, se le quitó el poder, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ahora miremos versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué Pablo ahora dice no reine? Porque antes reinaba, ahora ya no. Entonces, pero no reine. Ahora, ¿quién le permite reinar? Nosotros. ¿Ve? Por eso él tiene que advertirlo. Es cierto que el pecado, el cuerpo del delito fue destruido, es cierto. Pero ahora usted tiene autoridad para no dejarlo reinar. Por eso se le dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que ahora yo soy el que lo obedezco, pero yo sí le dejo reinar. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Quién los presenta? Soy yo. ¿Se da cuenta que yo soy libre del pecado? Y que yo voluntariamente ahora como creyente puedo presentarlos o sencillamente no. Entonces Pablo dice ahora, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿qué hago? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces yo tengo que tomar una decisión, hermano, míreme, diariamente. Yo decido si mis miembros los presento al pecado o si yo los presento a la justicia de Cristo, en este caso a la santidad. Tú tomas la decisión, yo tomo la decisión. No es el pecado, porque yo ya soy libre del pecado. Y versículo 14, porque el pecado, y esto es bueno, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de mí. Yo me puedo enseñorear del pecado. Escuche, dice Pablo, el pecado no se puede enseñorear de mí, pero yo sí puedo rendirme ante él. Amén. Entonces es muy importante que entendamos eso. Entonces cuando hablamos de santificación, es una necesidad que se va a crear en nosotros cada día para no ceder para no caer en el pecado. Yo quiero que entienda eso, porque mucha gente anda por ahí diciendo, no, el Señor ya llevó mi pecado, yo ya no soy pecador, y entonces viven. Entonces, ¿qué es eso cuando se rinden ante el pecado? Entonces lo único es, no, Dios ya lo llevó, pero ¿por qué se está rindiendo? Porque no está mirando la otra parte, que es la santificación, y que el mismo Pablo nos dice que no nos rindamos al pecado. Número 2, voy a hablar aspectos de la santificación, y quiero avanzar. De la santificación, número 1, definición de santificación. Número 2, aspectos de la santificación. Y tengo 3 cosas aquí que es muy importante que las entendamos. Habrá más, pero estas 3 cositas me parece importante que las entendamos como aspecto de la santificación. Número 1, todo pecado del creyente contradice la santidad de Dios y llega a ser objeto de su ira. La idea, entonces, aquí es procurar no pecar. Vuelvo y digo eso. Todo pecado en el creyente contradice totalmente la justicia de Dios y hace que sea objeto de la ira de Dios. ¿Cómo así?
Luego la ira ya no fue derramada en Cristo. Estamos hablando ahora de la santificación, por favor. Y es que estos temas, aunque están involucrados y están casi juntos, hay que separarlos para hacer un estudio. Yo ahorita no estoy hablando de justificación. Y por favor, si usted me entiende eso, hermano, entiende lo que yo le voy a decir ahora. Cuando hablé de justificación es otra cosa. Dios me ve sin pecado, ya me perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero ahora estoy hablando de santidad. Estoy hablando de la relación con Dios del creyente que tiene ahora. Y si tú te permites ciertos pecados y yo me permito ciertos pecados, hace que Dios esté airado contra mí, porque todo pecado, sea del impío o del creyente, hace que Dios se aire, porque Dios es un ser 3 veces santo que no tolera el pecado. En sus hijos no los tolera. Pero Él ya me perdonó, Él ya te perdonó. Y tú no te vas a perder. Tú vas a estar en la gloria porque Él te justificó. Pero si estás aquí y tú y yo no permitimos ciertos pecados, eso contradice la santidad de Dios, contradice la justicia de Dios. O sea, Señor, esto no es posible. Y también activa la ira de Dios. Vamos a mirar primera de Juan. Yo no estoy acusando a nadie ni estoy diciendo que se va a ir al infierno y se va a perder. No estoy hablando, hermanos, de la santidad aquí. Amén. De la santidad. Al final le voy a hablar más de esto, pero quiero que miremos eso. Miren lo que dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, que son hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué nos escribe la palabra? Para que no pequéis. O sea que la idea es que no pequemos. Pero, y si alguno hubiere pecado, pues tiene el abogado, ¿no? En el cielo, que es Jesucristo. Y 3:2, primera de Juan 3:2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él está diciendo: un día va a venir el Señor, nosotros vamos a manifestarnos con Él, le vamos a ver tal como Él es. Pero luego el verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuánto la tiene? Amén. Amén. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo espero a Cristo. Bueno, si usted espera a Cristo, entonces mientras está aquí en la tierra y lo está esperando, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. ¿Y por qué tengo que purificarme? Porque, hermano, así tú no lo entiendas, pero la Biblia lo dice: porque en mí ha quedado un lastre del pecado. Los puritanos hablaban de residuos del pecado. Hablábamos de los puritanos ahora, y ellos, inclusive John Owen tiene un libro que llama La mortificación de la carne, del pecado. Y él decía: el pecado hay que mantenerlo mortificado. Y pues él decía: esos residuos que quedaron en mí todavía del viejo hombre quieren llevar a pecar, y por eso necesito con el Espíritu mortificar el pecado. Toda tendencia pecaminosa que se levante en mí, el Espíritu Santo viene y la mortifica. Y debo tener la fe de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo, no vivo yo. Pero cuando el pecado, ese residuo, se me quiere levantar, yo lo mortifico por el Espíritu. Y así vivían los puritanos. Y este texto es lo que nos dice: el que tiene la esperanza de que Cristo viene y nos va a llevar, se purifica. ¿Y por qué se purifica? Porque todavía estamos con pecado. Estamos con pecado. Otro punto, entonces, otro aspecto es que la presencia del pecado en el creyente involucra un conflicto en su corazón y vida. Hay tensión, hay una contradicción. Este punto es tremendo. La presencia del pecado en el creyente involucra un conflicto en el corazón y vida. Es como una tensión en él, hay una contradicción en él. Y le voy a decir algo: este conflicto interno del pecado en el creyente, que lo lleva a una tensión, es lo que indica que es cristiano. Por favor, entendamos eso. Si usted tiene un conflicto interno, si usted de los que todos los días dice: ay Señor, pero ¿por qué? Yo soy tu hijo, ¿y por qué este mal pensamiento? ¿Sabe, hermano? Yo hasta he soñado cosas pecaminosas. Yo pienso cosas pecaminosas. En mí hay cosas que quisiera hacer pecaminosas.
Y entonces se crea un conflicto interno allá. Y vea, le voy a decir algo, quien tiene ese conflicto interno y lo entiende y se desespera, ¿y qué hago? Es porque es un hijo de Dios. Porque quien le pone eso es el Espíritu Santo. Pero si alguien está tranquilo y peca, no le pasa nada, no siente nada, y vive en el pecado y está tranquilo en esa práctica pecaminosa, ese es un indicio de que no es regenerado. Porque la regeneración lleva por implícito que el Espíritu Santo está dentro y Él es tan santo y tan puro y tan celoso que cualquier pasada mía Él me la hace sentir. Y más que todo cuando vamos a la oración. Yo voy a orar, comienzo a hablar con Dios y siento algo. Entonces tengo que, sí Señor, cavilé un mal pensamiento, Señor, si eso me estaba molestando acá, Padre, por favor, ayúdame. No, a pensar que cuando usted entra en la presencia de Dios, usted va a pasar así, tranquilo. O a veces, sí Señor, yo traté mal a mi esposa, sí Señor, yo le dije cosas. A veces el tema que dice, Señor, sí, traté mal a mis hijas, yo debía haber hecho eso, Señor, por favor. O a veces, sí Señor, yo la embarré en un mensaje, dije cosas que no debí decir, Señor. Sí, a veces traté mal a un hermano, sí Señor, no, Señor, cosas. Entonces es una tensión allá. Usted ya sabe cuál es el texto, pero leámoslo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a mirar al apóstol Pablo, 14. Y ahora usted va a entender. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora usted entiende ahí que Pablo aborrecía el pecado. Y hay que aborrecerlo. Pero luego él dice, pero no lo entiendo, porque lo que quiero hacer, no lo hago, pero en cambio lo que aborrezco sí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ve? O sea que la ley, Dios me está hablando a través de la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ve? Pablo reconoció que en él había un residuo de pecado. Un pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y es muy importante, como lo dije hace 8 días, el bien no está ahí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora más adelante le voy a mostrar otro texto, pero ahí Pablo está hablando de su lucha interna. El querer el bien está en mí, pero luego veo que no el hacerlo, o sea que termina haciendo otra cosa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, ya me doy cuenta que es el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Alguien se identifica con Pablo? Amén. A ver, ¿alguien se identifica con Pablo? Amén. Si aquí alguien no se identifica con Pablo, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted debería estar en el cielo, ¿ya? Claro, ya no. Se vino para acá, se voló del cielo y yo no sé qué hacía acá. Pero mientras usted no esté glorificado, está con Pablo y estamos con Pablo ahí. 22. Porque según el hombre interior, aquí es donde sabemos que él era regenerado. Dice que porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanos, ¿cuántos se deleitan en la ley de Dios? ¿Cuántos aman la santidad? ¿Cuántos aman la integridad? ¿Cuántos aman no pecar? Me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. Oh, yo estoy ahí. Pero, versículo 23. Veo otra ley en mis miembros. Ay, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay, ay, ay. Veo otra ley en mí. Hermano, a veces yo no quisiera hablarle duro a mi esposa, pero le hablo. Y yo me enojo mucho y cuando me enojo y luego, ay, pero ¿qué? Porque hay otra ley en mí. Hay otra ley en mí. Yo no quisiera tener malos pensamientos. Y me meto y leo la palabra y me meto en libros. Y a veces leyendo libros me vienen los malos pensamientos a mi mente. Me acuerdo de algo, un churro. Veo otra ley en mí. No, pero eso me pasa a mí nomás. Pero veo otra ley en mí. Y dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Entonces ahora mire cómo clama: miserable de mí, ¿quién me librará
del cuerpo de muerte. O sea que Pablo está diciendo, yo estoy cargando un muertico todavía y no me lo... ¿Cómo me libro de esto, hermano? La respuesta es, no. Usted no se puede librar de eso. Esa es herencia de Adán. Y a menos que este ser sea transformado, se liberará. Ahora no. Ahora no. Entonces luego dice, entonces gracias doy a Dios por Jesucristo. Oh, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Qué conflicto tan bravo. ¿Cómo así, Pablo? Sí, ya me di cuenta entonces que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces por eso pasa el 8. Ahora pues ninguna condenación hay. Porque si alguien me quería condenar por eso, ninguna condenación hay. Ni siquiera yo mismo me condeno, porque es algo que hay que aceptarlo. Tú y yo, siendo regenerados y creyentes, hoy tenemos que aceptar que hay pecado en nosotros, residuos de pecado, y por eso es que pecamos. Y que usted no se va a librar de eso. Y ese es el punto por el cual Dios ahora me habla de la santificación. Que yo debo procurar ser como Cristo para evitar precisamente caer en esos pecados. Y es una lucha, esa es la verdadera lucha del cristiano. Ahí está. Bien. En esto, de esta lucha, cuando está la lucha del pecado, yo puse acá que mientras más me aproximo a la santidad, más pecador me veo. Mientras más me aproximo a la santidad, más pecador me veo. O sea, ese es el punto de... Yo estuve en una iglesia donde el pastor era casi Dios. Yo no sé, le faltaba 1 milímetro para ser Dios, según la iglesia y según lo que nos pensamos. Pues que está... Claro, porque como él salía aquí, y cuando iba a predicar, lo primero que decía es: vengo del cuarto secreto, 7 horas allá. Ya por eso lo tumbaba uno. ¿Por qué miserable de mí que ni media hora, Señor, y viste, vine a decirme que estuvo 7 días? Vengo de 7 días de ayuno. Señor, yo ni el desayuno. Soy muy comelón. Claro, eso es lo que a uno... Entonces él se creía muy alto, muy alto. Al punto que uno decía, y ellos en los mensajes trataban de decir que ellos ya no pecaban. Pero cuando uno viene a la Biblia y uno ve a estos hombres de Dios, después usted va a buscar, no voy a llegar allá por el tiempo, pero cuando usted busca después Job 42 del 1 al 6, usted encuentra a Job. Cuando Dios se le aparece, comienza a hablarle Dios y comienza a entender quién es Dios, Job se echa para atrás. Escuche, y esto es impresionante porque Dios habla de Job y dice: ninguno como él en la tierra, para un justo, perfecto, temeroso de Dios. No hay otro. Dios es el que está diciendo, y tiene ese testimonio de Job. Y Job se la creyó por un tiempo. Por eso cuando los amigos van y le dicen: Job, tú estás en pecado, y ustedes no saben lo que están diciendo. ¿Quién dijo? Toda la vida yo he tratado de ayudar al débil, a la viuda, a mis hijos. Pero ¿qué mal he hecho yo? Y Job se revisa por un lado o por el otro, pero yo no tengo maldad. ¿Por qué ustedes me acusan y por qué me pasa esto? Yo no tengo pecado en mí. Job prácticamente se está justificando. Y cuando Dios coge y le habla, Job al final sabe qué dice: Señor, y se esconde. Dios, yo hablaba lo que no entendía, cosas que no comprendía, pero ahora que te veo, Señor, me miro y me aborrezco por mi pecado y me arrepiento, Señor, en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Job estuvo más cerca de Dios, tuvo más revelación de Dios, más inmundo se vio. Casi todos los hombres son así. Isaías, después lo busca, capítulo 6, dice que el Señor se le revela a Isaías de una manera que nunca lo había visto. Y cuando él ve la presencia de Dios, él ¿qué es lo que dice? ¡Ay, Señor! Que yo soy inmundo de labios, y así han visto mis ojos al Rey. Señor, me vas a matar. Y tiene que venir un ángel rapidito y decirle, y tocarle aquí con un tizón encendido, y dice: tranquilo, mijo, porque he limpiado tu culpa y limpio tu pecado. Y es como que dice, cada hombre, Moisés, cuando ve al Señor y se va a acercar allá,
El Señor le dice, quita tus sandalias. ¡Ay, ay, ay, Señor! ¿Ah? Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios, mientras más cerca de Dios, más sucio se ve. Más sucio se ve. Yo aquí lo he dicho una y otra vez. Si yo pongo una luz aquí más o menos, no se ve tan bien. Pero si ponemos luces, hermano, tan claritas, es lo que me pasa. Por ahí hay un espejito que tiene mi esposa por acá. Y a veces yo me toco así la cara, y voy al espejo normal y no me veo, pero cuando me veo ahí como un poquito, no sé, como de aumento, apenas me veo, uy, pero mi piel sí que está llena de cosas. Ahí en ese espejo que es aumentado, en los de allá no. Es lo mismo, hermanos. Imagínense, mientras la santidad de Dios se aumenta en su vida, su pecaminosidad aumenta. Y pareciera contradictorio esto. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios se acercan más a Dios, más pecadores se ven, más inmundos se ven. Así es que sí, una buena definición. ¿Cómo yo sé que usted está caminando en santidad? ¿Cómo tú sabes que yo estoy andando en santidad? Bueno, si a diario necesito más de Dios y me veo más pecados por todo lado, eso indica que estoy caminando en santidad, más cerca de Dios. Pero si un creyente pasa, no, yo no necesito a Dios, por eso ni oro, ni leo la palabra y voy al culto cuando puedo. No, pasa el día y no oramos, tranquilo, estoy relajado. Eso indica que usted está tan lejos de Dios, hermano. Ay, ay, ay. La santidad es acercarme a Dios y ver cuán sucio estoy. Por eso necesito estar más cerca, acercarme a la palabra, más cerca. Más cerca y más sucio me veo, porque es que ahí es que descubrimos hasta un pequeñito mal pensamiento. Mientras estemos lejos de Dios, viene un mal pensamiento y eso pasa y desapercibido y ni lo vemos, ni lo sentimos. Usted pelea y eso es normal. Usted dice mentiras y es normal, dice vulgaridades y es normal. No sé si aterras de esto, pero yo ya hace rato no lo hago, pero yo antes jugaba fútbol con pastores y echaban unos madrazos. Yo me ponía la cara. Yo no sé si era que o yo era el más hipócrita o era que él era, su estilo de vida era así, que yo me contenía de decirle madrazos. Yo no sé si al fin era él o yo quien era el peor, pero es tremendo. Aspecto de la santificación. El último aspecto es que el creyente tiene la capacidad de decidir, ya lo dije, si presenta a sus miembros para servir al pecado o a la justicia, precisamente por esa libertad, ya lo dije. Pero eran esos tres aspectos que quería mostrarle. Todo pecado en el creyente contradice la santidad de Dios. 2, la presencia del pecado en el creyente involucra un conflicto interno. Y número 3, ahí el creyente tiene la capacidad de decidir si presenta a sus miembros al pecado o a la justicia. Amén. Tú y yo tenemos. Así que la próxima vez que tenga la tentación, usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted toma la decisión. ¿Caigo o no? Porque tenemos la capacidad. Si es regenerado, si ya fue justificado, ya fue adoptado, tiene la capacidad. Si no, no la tiene. Y por eso la gente está en el pecado y nada en el pecado, porque no tiene la capacidad para salir de él. Número 3, el agente de la santificación. Y el agente de la santificación es Dios, usando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos regenera, aplicando el plan de redención a nosotros, nos regenera, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero es Dios quien nos santifica. Mire, mi hermano, Dios nos santifica, tú no te santificas, yo tampoco, es Dios. Y eso es lo que vamos a mirar en 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo voy a leer y luego miramos un poquito. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado. O sea, yo debo procurar guardarlo irreprensible para la venida de Cristo. Pero luego, ¿qué dice el texto al comienzo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Dios. Tú no te santificas, es Dios
el que me santifica a mí por completo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y ahora sí todo vuestro ser. Entonces, la santificación, el agente de la santificación es Dios. Y esa acción de santificación la hace obviamente el Espíritu Santo cuando nos lleva a Cristo. Vamos a mirar 2 de Corintios, aquí rapidito, capítulo 3. El Espíritu Santo lo hace cuando Él nos lleva a Cristo, cuando nos regenera. Recuerden que quien regenera es el Espíritu Santo y la hace trayendo la obra de Cristo acá. Eso lo hemos visto en la regeneración. Y la regeneración es el Espíritu Santo viniendo a mí, despertándome ahora para ya caminar en santidad. Por eso miren lo que dice 2 de Corintios, 2 de Corintios 3, 17. Bueno, voy a leer desde 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ya, cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Vamos a ir pensando en eso. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿A qué libertad se refiere? A la libertad para no pecar y a la libertad para ser como Cristo. Miren, vamos a mirar otra vez. Dice el 16 que cuando ellos se conviertan, el velo se quitará. Quitar el velo es que ahora yo tengo capacidad de ver. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, vamos a ver a qué libertad se refiere. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora él pone el ejemplo del espejo, una metáfora. Dice, mire, usted se puede mirar en el espejo y ahí se ve a cara descubierta. ¿Sí o no que todos nos miramos en el espejo antes de venir acá? Y vimos nuestra cara descubierta. Lo que él está diciendo es, ahora el espejo de nosotros es la gloria del Señor. Como el Espíritu me regeneró y está dentro de mí, tengo la libertad para verme en Cristo, ya no en el espejo, sino que me veo en Cristo. Comienzo a ver ahora la gloria de Cristo, la santidad de Cristo, el resplandor de Cristo, el reflejo de Cristo. Y eso es posible a través de la palabra de Dios y la comunión que tenemos ahora. Y cuando comenzamos a ver ese reflejo de Cristo, el brillo o esa gloria de Cristo, dice, entonces yo soy transformado de gloria en gloria, el mismo poder, pero algo ahí. 18. Por tanto, nosotros mirando todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, pero mire, en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En esa imagen de esa gloria que está viendo, en la gloria de Cristo. Como por el Espíritu del Señor. Dijimos al comienzo que la santificación es llegar a ser como Cristo, y aquí estamos viendo que mientras más miremos la gloria de Cristo, somos más santificados. Pero ¿quién es el agente que está ahí? El Espíritu Santo. ¿Lo vio? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando yo fui regenerado, me dio la libertad. Lo mismo Cristo dijo, al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No es como los carismáticos y pentecostales dicen, aquí yo puedo hacer lo que quiero porque el Espíritu Santo está aquí. Y a veces decimos, hermano, el Espíritu Santo está aquí. Usted tiene libertad para que alabe, tiene libertad para que hable en lengua, tiene libertad para que... Esa no es la libertad. Tiene libertad para que quiebre las sillas, para que tire al suelo. Eso no es. Ahí lo que está diciendo es, cuando el Espíritu Santo viene a mí y me regenera, lo que dijimos al comienzo, el pecado es amortiguado, es quitado de mí. Yo tengo libertad espiritual ahora. ¿Para qué? Para comenzar, así como me miro en el espejo, ahora me miro no en el espejo, sino en la gloria de Cristo. Veo mi imagen. Por cierto, es muy fea. Trae la imagen del primer Adán. Pero veo la imagen de Cristo, entonces ahora, al seguir mirándome, y ese reflejo de Cristo, que es su gloria, viene a mí, me va transformando conforme a la imagen del Hijo, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces eso es santificación, ser cada vez como Cristo, parecerme más a Cristo, amén, a través de su palabra, de una reunión como esta, la única manera. Número 4, los medios de la santificación. Y voy a leer un texto, y no voy a hablar de los medios de la santificación, ustedes los conocen.
¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que Dios me santifica por el Espíritu Santo, Él lo hace a través de unos medios. Y a mí me gusta siempre hablar que en el culto se activan 7 medios de gracia. 7 medios para Él santificarme. ¿Usted los conoce? Cuando usted entró aquí y nos vio que estábamos orando, el primer medio, la oración. Cuando usted está aquí y ve que exponemos la palabra, otro medio, la palabra es un medio de santificación. Cuando usted viene aquí y se encuentra con los hermanos, el hecho de ser miembros de los unos de los otros, del mismo cuerpo, somos santificados. Cuando usted viene aquí con los hermanos y comenzamos a adorar a Dios y a alabarle, somos santificados. Cuando usted, hermano, luego vamos a participar de la cena, aquí somos santificados. Increíble, pero cuando usted participa en diezmos y ofrendas, es santificado. La misma presencia de Dios acá. Cuando Cristo es la cabeza, y dice la Biblia, y nosotros somos como miembros, somos su cuerpo, y de la cabeza comienza a fluir toda la bendición hacia nosotros, hay una santificación. Y obviamente, entonces, separadamente pudiéramos decir que medio de gracia es la comunión de los santos, la oración que usted tiene, puede meterle ayuno si quiere, vigilias, leer la palabra, escuchar mensajes. Todos esos son medios. Mortificar la carne, medios de santificación. Pero yo tengo aquí este punto, debemos ocuparnos en ellos. Y eso lo dice Filipenses 2, y vamos a ir allá porque quiero mostrarle algo muy impresionante allí. Que a veces tenemos los textos, a ver si nos los sabemos de memoria, pero es bueno de vez en cuando enfatizarlos. Filipenses 2, 12. Mira lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora vamos a mirar. ¿Por qué yo debo ocuparme en los medios de la salvación o en los medios de gracia para santificarme? ¿Y por qué otros no lo hacen? El versículo 13 es la clave. Dice, porque Dios es. ¿Quién es? Dios. Dios es. ¿Qué cosa? El que en vosotros produce. ¿Y quiénes son vosotros ahí? Los creyentes. Dios es el que en los creyentes produce. ¿Qué produce? Así el querer como el hacer. ¿Y por qué lo hace? Por su buena voluntad. O sea que es la voluntad de Dios producir en el creyente, mire, querer y hacer. Ahora vamos al texto de atrás. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, o sea, mire lo que está diciendo Pablo. Ocúpese en su salvación. ¿Y qué es ocuparse? Santifíquese. O sea, cuide su salvación. Ocúpese en ella. ¿Y por qué, Pablo? Porque Dios está produciendo en ti querer y hacer. En otras palabras, la razón por la cual te digo que te ocupes, escuchen que esto es importante, la razón por la cual Pablo le dice a la iglesia de Filipos que se ocupe en la salvación es porque él sabía que Dios estaba produciendo en ellos el querer y el hacer. En otras palabras, Pablo no le diría a la iglesia de Filipos que se ocupe en la salvación si él no supiera que Dios no produce el querer y el hacer en ellos. En otras palabras, ninguno se puede ocupar en la salvación con temor y temblor si Dios no produce el querer y el hacer. La razón por la cual mucha gente no puede ocuparse en la salvación, o sea, en ser santos, es porque Dios no produce en ellos querer y hacer. Pero si es un regenerado y el Espíritu Santo está en ellos, Dios está produciendo querer y hacer, y esa es la razón por la cual yo me puedo ocupar en la salvación, porque Dios produce en mi querer y hacer. No es que Dios solo produce querer, produce hacer. El querer lo puede producir usted. Es impresionante. Yo esta semana oraba así, creo que era el miércoles, decía: Señor,
¿Por qué hay gente que viene acá, se les predica la palabra y ellos salen de aquí queriendo, pero en 3 semanas no hacen? Entonces yo me acordaba, la parábola del sembrador. Cuando la predicación, cuando la palabra se predica y cae en la piedra, dice que son aquellos que reciben la palabra con gozo. ¡Ay, sí, pastor! Lo que diga, yo ya. ¿Qué quiere que haga mañana? Y el lunes, aquí querían, mientras yo predicaba querían santificarse, mientras yo predicaba querían vivir, mientras yo predicaba querían, se comían el mundo mientras yo predicaba. ¡Ay, yo quiero! Y cuando llegan a su casa y al trabajo, ¿dónde está el hacer? Quería, pero ya no. ¿Qué no va a pasar eso? Por eso Pablo está diciendo, hermano, es que si Pablo dice que nos ocupemos en la salvación, él lo dice ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual yo puedo ocuparme? ¿Por qué hermano se puede ocupar? ¿Por qué tú te puedes ocupar en la salvación? Porque Dios es el que está produciendo en ti el querer y el hacer. Si Dios produce en mí el querer y el hacer, facilito, yo me puedo ocupar en la salvación. Pero si Él no lo produce en mí, yo no me puedo ocupar. Y si no lo produce en mí, porque soy impío, porque no soy regenerado. Ay. ¿Usted cree que le hable más claro? Yo no puedo hablar más claro. Ya que toca hablar la verdad. Dios es el único que produce en ti obediencia y te capacita para obedecer. Pero tú puedes querer, pero si tú no terminas obedeciendo, no eres regenerado. Por favor, ese texto a mí me martilló una y otra vez. Ahora entiendo mejor. Claro, ahora entiendo, Señor. Dios produce el querer y el hacer. Por eso yo quiero y hago. Pero si yo quiero y no hago, entonces Dios no está produciendo en mí. Amén. Amén. ¿Quieren ser santos todavía? Amén. Pues Dios produce en ti querer y produce en ti hacer. Si eres regenerado, si estás en el orden. Si no, no se puede. Y por más que el pastor le diga, no. Hay un ejemplo loco que me apareció ahí. Entonces viene una niña aquí y trae una faldita por acá y se sienta allá. Niña, por favor, acá la falda, más para abajo. No, porque yo me siento bien así. Niña, estás provocando a los demás. No, yo me siento bien así. Niña, no, yo me siento bien así. Yo no puedo pasar toda la vida diciéndole, pero ella no va a cambiar. No lo va a hacer. Pero si es Dios el que produce eso en ella, cuando Dios le habla, ahí sí, Señor. Y al otro día se ¿ya no? Que Dios le dijo, no es el pastor. De pronto el error que yo he tenido acá y que he cometido y he hecho enojar a más de uno es querer yo cambiar. Y aprovecho para decirles algo. Por ahí me enviaron unas conferencias sobre cómo educar a los hijos. Y yo ayer la publiqué en el WhatsApp de la iglesia. Y le dije, para los que tienen hijos todavía pueden corregir menores de edad. ¿Y sabe por qué lo hice a propósito? Porque yo no quiero meterme en la crianza de los hijos suyos. Porque entonces entramos en problemas, usted y yo. Pero de pronto escuchen a otro pastor. Por eso les publiqué eso ahí. Pero me inquieta que usted esté aquí sin sus hijos. Usted mira, pastor, ¿dónde están sus hijas? Mis hijas ya tienen 26 años. Y yo esta mañana le decía a mi esposa, por lo menos hasta los 23, 24 años, yo hablo de las gemelas, nosotros tuvimos un control en ellas de aún detenerlas en la iglesia. Ellas toman su decisión. Si ellas quieren venir a escuchar al papá, lo hacen. Y si no, no. Ellas ahora están en otra iglesia, porque como Andy está cantando por ahí en una iglesia, entonces fueron las gemelas también a verla cantar. Pero yo quiero decirle, yo crié a mis hijas hasta la mayoría de edad, y ellas me acompañaron. Marlene sabe que está de todo el tiempo nos acompañaron a la iglesia. Jamás alguien puede pararse a decir que yo nunca fui o que una de mis hijas se quedó en la casa. Yo no sé ustedes cómo hacen. Pero no oigan a mí. Escuchen ese mensaje. De hecho es una serie de mensajes. Se han publicado 8 mensajes. Ojalá que ustedes los escuchen.
cómo criar a los hijos bíblicamente. Me escuché el primero y dije, ay Dios mío, ay Dios mío. Porque si yo les hablo de esto, usted cree que es que yo la tengo contra usted. Escucha a otro pastor, que no sea yo. ¿Cómo criar a los hijos? ¿Y por qué? Hace parte de la santidad. Y la última parte, etapas de la santificación. Prácticamente el tema debería estar aquí, en el último punto. Etapas de la santificación, pero en 5 minutos le voy a decir, para que comprendamos lo de la santificación. Hay etapas en la santificación, y ya no alcanzo a ir allá a todos estos textos. Otro día predico de esto. La santificación tiene 3 etapas, y usted tiene que entender esto muy claro. Se lo voy a explicar en 5 minutos. Hay una santificación inicial. Hay una santificación progresiva y hay una santificación final. Aquí lo he enseñado ya, creo que yo una vez hablé de eso acá. En la santidad inicial, tú no tienes nada que ver. ¿Cuándo se da esa santidad inicial? Cuando el Señor aquí me regenera. Y la santidad inicial implica que el Señor viene a mí, me da vida y me capacita para arrepentirme, para creer y para vivir conforme a la imagen de Cristo. O sea, me santifica. ¿Qué quiere decir? Me separa del pecado y de Satanás, y por eso es que yo voy a ir a la eternidad, porque Él me santifica. Yo ya soy santo. Por eso no se asuste cuando la Biblia dice a los santos de Filipos, a los santos en Éfeso, porque la Biblia los llama santos. Y de hecho le voy a mostrar un texto que es 1 Corintios 6, ya que estamos ahí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y como para aclarar, ni los que se echan con varones, por si no entendió el término, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, esto es serio, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Sí, ahí estábamos nosotros. Mas ya, esto es impresionante este texto, ya habéis sido lavados. Amén, ¿sí o no? Ya habéis sido santificados, ¿vio? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ya habéis sido santificados. ¿Cómo así? Ahora, si yo tomo ese texto, yo ya soy santo, claro, entonces yo puedo ir por la vida como quiero. Ese ya habéis sido santificados es que me habla de una santificación inicial. Dios ya me santificó, yo soy santo, por eso entro al reino de los cielos, pero eso es inicial, eso fue en la regeneración. Digamos que esa santificación es el nuevo nacimiento que me da. Y por eso soy de Dios, porque Él ya me santificó. Ahora, ¿para qué me santificó? Para que el Espíritu Santo viniera a vivir dentro de mí. Yo soy santo internamente, precisamente y por eso el Espíritu Santo vive dentro de mí. Si yo no fuera santo, el Espíritu Santo no estaría. Y yo soy santo porque Él me santificó. Amén. Pero se llama santidad inicial. Ahora yo no puedo quedarme con esa nomás, porque la Biblia me sigue hablando que hay una santificación progresiva. Por lo menos Romanos 6:19. Romanos 6:19 me dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentarse vuestros miembros para servir al pecado y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire que Pablo dice que antes yo presentaba mis miembros para servir al pecado, a la injusticia, pero ahora que estoy en Cristo debo presentar mis miembros ¿para qué? Para la santificación. Lo que está diciendo es entonces que yo no soy santo todavía, y hay un proceso y un progreso de santificación. ¿Qué quiere decir? El proceso es desde que fui regenerado hasta que Dios me glorifique. Ese es el tiempo, el proceso. Y el progreso, hermano, yo no puedo ser igual que ayer. Cada día debo crecer en santidad. ¿Y qué es crecer en santidad? Ser más como Cristo. Eso es lo que está diciendo acá.
Y hay más textos que pudiéramos mostrarle. Le voy a mostrar Primera de Pedro 1. Uy, Señor, Primera de Pedro 1, rapidito allí. Primera de Pedro 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Ahí dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, así que se nos manda a ser santos. ¿Por qué se nos manda a ser santos? Porque esa santidad se llama progresiva, ¿amén? Y la última se llama la santidad final o la santidad completa. ¿Y para qué es esa santidad? Agárrese aquí, hermano, porque yo recibí ayer algo que yo no lo había visto acá. Esa santidad final y completa es para entrar al reino de Dios. Le voy a explicar eso. Déjenme estos dos textos rapidito. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Dice así. Del 22 dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos para siempre. ¿Usted le suena eso? Santidad final o completa. Nos hemos acercado, esa es la ciudad celestial, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Perfectos para siempre. Ahora yo pregunto, tú eres un justo ahora, yo soy un justo ahora, pero no soy perfecto, porque todavía hay residuos de pecado en mí, y esa es la lucha que tenemos. Pero después dice que nuestros espíritus van a ser perfeccionados cuando entremos a la gloria. Pero ahora vamos a mirar Apocalipsis 21:27, que aquí es donde a mí se me aclaró aquí un punto muy importante. Apocalipsis 21:27 habla de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén del cielo, y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes entrarán allá? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué yo necesito santificarme acá? Para poder entrar en el reino o en el gobierno de Dios. Aquí hay dos cosas. Si tú eres un regenerado y está bien, nació de nuevo, pero a ti no te importa la santidad mucho aquí en la tierra, mire lo que le voy a decir, y no es una herejía, hermano. Si tú eres un escogido por Dios y tú descuidas la santidad en la iglesia, pero eres un escogido por Dios, tú vas a entrar al cielo, porque igual la salvación es por gracia. Pero si tú eres un escogido de Dios y se preocupa por la santidad, tú vas a entrar, además de entrar al cielo, vas a entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras de santidad se te van a contar para reinar con Cristo eternamente. Una cosa es estar salvos, como dice el mismo Pablo, y pasar por la ley del arrastre sin obras y llegar pelado a la presencia de Dios, sin obras de justicia, sin obras de santidad. Y otra cosa es llegar allá con obras de santidad, con obras de justicia, para reinar eternamente con Él. Y estos son galardones y recompensas y puestos que Dios va a poner en el reino, porque cuando tú escuchas el término reino de Dios, yo le voy a poner este ejemplo. Una cosa es que tú seas colombiano y otra cosa es que tú estés en el gobierno de Colombia. ¿Ve? Hay diferencia. Muchos van a ser salvos en el reino de Dios, hacen parte del pueblo de Dios, pero a Dios a otros les va a dar privilegios de gobernar al pueblo de Dios. Y eso tiene que animarnos a nosotros para ser santos. Además de que
de mi relación contigo, con Dios ahora, pero está haciendo. Entonces, esa santidad, las 3 etapas, cuando tú entiendes esto, entonces no entras en problema, porque con esto evitamos el legalismo por una parte y evitamos también el antinomianismo por otra parte. Hay que tener cuidado acá. Pero yo soy santificado inicialmente, eso ya nadie lo cambia. Debo ser santificado progresivamente y para eso necesito la ley. A alguien no le gustó una vez porque yo dije, yo necesito la ley. El impío necesita la ley para venir a la cruz y el creyente necesita la ley para santificarse, y no le gustó porque era obra, no. La ley en el creyente cumple el deber de santificar. Amén, es muy importante. Y al final la santificación. Entonces, ni en la inicial ni en la completa participo yo, porque la inicial Él me santificó. Cuando llegue a la etapa final, Él me santifica completamente. Pero en la progresiva, que es la que estoy aquí en la tierra, ahí yo participo. Ahí yo soy activo. Amén. ¿Cómo? Ocupándome en los medios de gracia que Dios me dejó. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.